con la buena disposición de alabar a nuestro Dios, con todo el amor para enseñar de su bendita palabra. En esta ocasión tendremos el privilegio de escuchar el Salmo número 28, expuesto por nuestro hermano Moisés Algara. Y agradecemos, ¿verdad?, la presencia de nuestros hermanos aquí en la plataforma, la presencia de todos aquellos que por diferentes aparatos de tecnología escucharán este mensaje. Y les queremos hacer saber, ¿verdad?, que el único propósito es sembrar la buena semilla y que si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos exponiendo, ¿verdad?, la pueden llegar a dar a conocer, ¿verdad?, a través de esta tecnología y con todo amor les responderemos. Bienvenidos al Evangelio de Cristo en Marcha. Que Dios les bendiga y vamos a dar principio con una oración para poner todo en manos de nuestro Dios, recordando, ¿verdad?, las necesidades también de nuestros hermanos y familia. Vamos a pedir a nuestro hermano Oswaldo que nos guíe en esta primera oración. Después de la oración, nuestro hermano Moisés tendrá el tiempo para exponer la palabra de nuestro Dios y al terminar, nuestro hermano Andrés nos guiará en una oración. Vamos a dar principio y le damos el tiempo a nuestro hermano. Gracias, hermano. Nuestro Padre y Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Damos gracias, bendito Padre celestial, por la vida, por la salud, por la enfermedad y por todo cuanto nos acontece en la vida diaria. Sabemos que todo está bajo tu control y tú tienes el control de todo. Te queremos pedir en esta hora de que puedas ayudar a nuestro hermano Moisés a recordar lo que él ha preparado para el beneficio de él como de todos aquellos que vamos a oír de tu palabra. Nuestros amigos que nos escuchan por Facebook o luego entran por el canal de nuestro hermano Andrés Pong. Gracias, Padre, porque estamos aquí todos con ese propósito de predicar de tu palabra, de tu evangelio. Que las almas que escuchen, Padre, y puedan obtener el mensaje, que puedan mover sus corazones para la obediencia al evangelio de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por esta tarde, noche. Bendice a nuestro hermano y bendice tu palabra. Por Jesucristo oramos y pedimos conforme a su voluntad. Amén. Amén. Tiene el tiempo nuestro hermano Moisés. Gracias, hermano Eleazar. Estimados hermanos, vamos a disponernos a analizar la palabra de nuestro Dios en esta ocasión, continuando con el estudio de los salmos. Y en esta ocasión corresponde estudiar el Salmo 28. Este salmo, aunque sabemos que los hombres han hecho las divisiones de los capítulos, versículos y subtítulos, dice o se titula Salmo de David. Y no hay duda o no hay razón para dudar de su autoría. Como en algunos de los salmos anteriores, ni el título ni el contenido contiene ninguna indicación sobre el tiempo, ¿verdad? O las circunstancias de su composición. Sin embargo, tiene en algunos aspectos un gran parecido este salmo con algunos otros del libro. Recordemos que ya se ha dicho anteriormente por mis hermanos, los compañeros de esta plataforma que han expuesto ya que son o eran en su mayoría cantos o cánticos, alabanzas. Y en este caso, este salmo tiene mucha similitud en algunos aspectos o un gran parecido con el Salmo 26.1 que ya recientemente se estudió. Y parecería del propio salmo, especialmente en el versículo 3, el versículo 8.3, ¿verdad? 28.3, que fue compuesto cuando su autor estaba bajo una poderosa tentación de los malvados. Voy a permitirme leer
recorrido el Salmo y después voy a detenerme un poco en, en explicar. No me voy a ir versículo por versículo, sino simplemente extraer todo, una enseñanza de este Salmo. Dice así el versículo 1 en adelante. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Este salmo, hermanos, sobre todo si releemos el versículo 3, eh, pareciera que fue compuesto cuando su autor, siendo David, estaba bajo una poderosa tentación de los malvados, de la gente perversa, de la gente que siempre rodea al justo. O quizá cuando había fuertes atractivos, vamos a decirlo de esa manera, ofrecidos por esa gente, que tendían o había la tendencia de llevarlo, ¿verdad?, a la sociedad de los extraños a Dios. Y bajo esta tentación, estando David bajo esta tentación, él ruega a Dios. Es cuando él ruega a Dios a través de esta oración sincera, que a la vez es un canto, ¿verdad? Y busca traer a su mente consideraciones sobre por qué no debe ceder ante estas influencias. Releyendo el Salmo, ¿verdad?, nada más podemos ver, dice, a ti clamaré, oh Jehová. Porque encontramos, hermanos, aquí algunas cosas, algunas enseñanzas muy, muy buenas, muy significativas, que sería bueno estudiar, analizar. Mire, ya vimos esto, ¿verdad? Esto de Salmo 28. Y ese es el salmo que vamos a tomar en cuenta. Ahora, la originalidad de este salmo radica en su poca, en su poca adaptabilidad a un género específico. Y su estructura la podemos dividir en algunas partes. Por ejemplo, vamos aquí a ver esto. Podemos dividirla en 4 partes. El Salmo 28 lo podemos dividir. Que hay una crítica e invocación personal aquí. Indudablemente, hermanos, él se halla en una grave situación de peligro. Y ante sus ruegos, Dios permanece en silencio. El salmista, atribulado por la tentación, pide a Dios que lo saque de semejante peligro, que lo saque de esa situación tremenda. ¿Y quién quiere estar bajo esas circunstancias? Yo creo que nadie. Y por eso es que es comprensible la situación. En algunas versiones de la Biblia, releyendo este salmo, podemos sacar algunas notas cuando dice, no te, no seas sordo a mis súplicas, dice una versión. Aquí la Cipriano de Valeria y Ciudad de Reina dice, no te desatiendas de mí, ¿verdad? Pero de cualquier manera, ambas expresiones expresan o dicen la situación o describen la situación en la cual estaba el salmista. Eh, y es la tribulación por la tentación. Y él está pidiendo sinceramente que lo saque de ahí. Él no quiere
quedarse en esa situación, de que su vida llegue a ser como la de esas gentes perversas que lo rodeaban, que lo estaban tentando, los malvados. Y es por eso que la conciencia del peligro era tanta que lo llevó a estallar en un sincero clamor a Dios. Cuando dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Otros dicen al Seol, y después otros dicen al pozo o al hoyo, que no era otra cosa que una expresión del sepulcro. Y por eso es que la versión 60 lo utiliza de esa manera. Ahora, hay otra cuestión que podemos ver aquí, hermanos, y que es una crítica a petición. Y esto lo podemos ver aquí en lo que está haciendo, ¿verdad? La fuente de su ansiedad o su peligro y su sincera oración para que no lo deje a la poderosa tentación y se lo lleve, como él siempre dice, a la sociedad de los malvados. Llama la atención esto que dice David, hermanos, porque dice la sociedad de los malvados, y es que es eso siempre, una sociedad maléfica, malvada, que a veces nos rodean entre las amistades, entre la gente que estamos en nuestro caso, ¿verdad? Rodeados de ese tipo de gente. Y es una asociación mala, y él por eso le llama la sociedad de los malvados, cuyas vidas finalmente Dios va a arrebatar. Su destino será el sepulcro. Claro, en aquel entonces hay que entender que no tenían la comprensión ellos como la tenemos ahora nosotros, que sabemos que cuando alguien muere no queda en eso, sino que hay una esperanza, hay un Hades, hay un lugar en el Hades, un lugar de reposo y un lugar de castigo. Ellos no tenían esa comprensión, ellos pensaban que la muerte era la aniquilación. Y por eso dice, él no quiere ser eso, él no quiere. El versículo 3 dice así, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón, ¿verdad? Entonces, ahí está habiendo una crítica petición y también, hermanos, viendo esta situación, vemos que también este salmo contiene una victoriosa alabanza, que son los que encontramos en el versículos 6 al 7, ¿verdad? 6 y 7. Al final el salmista confirma que Dios siempre contesta en su tiempo y en su manera, pero siempre oportunamente. Es por eso por lo que a través de esta alabanza agradece al Todopoderoso, en este caso, ¿verdad?, su pronta respuesta. El salmista recibe una maravillosa y contundente respuesta del Señor cuando lo encontramos aquí. Dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y haciendo un breve resumen, que ahorita vamos a recapitular en algunas cosas, vemos ahí una cuarta animación en esto, ¿verdad? Que vemos la situación, una oración colectiva. Sí, ahí esa oración colectiva, hermanos. Sensación de alivio o un sentimiento vemos allí de que Dios había respondido su oración y que estaba a salvo del peligro, una vez más. No era la primera vez que David había experimentado la poderosa ayuda de Dios después de haber clamado él constantemente. Y finalmente la perspectiva únicamente personal del Salmo da paso a una oración por el bienestar colectivo. En el versículo 8, el salmista profesa su fe en Dios como la fortaleza de su pueblo, así como ha sido el refugio salvador de su ungido. Entonces, encontramos ahí, hermanos, esta situación. Pero viendo algo aquí, podemos ver esto, miren. Dice ahí esa expresión, oh Señor, roca mía. Así comienza el salmista esto. La idea en esta expresión es que debía su seguridad completamente a Dios. La palabra roca aquí hace referencia al hecho de que en tiempos de peligro
se buscaba una roca elevada como un lugar seguro, o que los hombres acudían hacia ella para escapar de sus enemigos. Tales rocas abundan en Palestina, por el hecho de que son elevadas y de difícil acceso, o por el hecho, ¿verdad?, de que aquellos que huyeron a ellas podrían encontrar refugio detrás de sus riscos, o por el hecho de que podrían encontrar seguridad en sus cavernas profundas y oscuras. Se convirtieron en aquel entonces en lugares de refugio en tiempos de peligro. Y la protección con frecuencia se encontraba allí en las rocas, ¿verdad? Allí cuando no se podía encontrar en las llanuras, se encontraba en las rocas. Mire, vamos al libro de Jueces para ver esto, capítulo 6, versículo 2. Allí vamos a encontrar en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, versículo 2, una expresión donde habla acerca de las rocas, ¿verdad? Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea que cuando leemos la palabra roca, es que era un lugar, era una expresión que implicaba un lugar seguro, ¿verdad? Para, para la gente que clamaba. En este caso, David usa esa expresión figurada, donde él sabía que el Señor era esa roca, roca fuerte, donde él podía encontrar escudo, protección. Otro salmo, ahí atrásito, el 27:5, utiliza una frase parecida, dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Esos lugares son o eran seguros, ¿verdad? Y finalmente el Salmo 61:2, ahí encontramos otra expresión parecida, simplemente para corroborar, hermanos, que la expresión roca mía o roca hace referencia a un lugar seguro. Dice el Salmo 61:2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo, hermanos, cómo es que sí era una expresión. Ahora, era una expresión de seguridad para ellos. Ahora veamos, hermanos, me gustaría reparar un poquito en cuanto a lo que encontramos aquí en el versículo, en el Salmo 28, cuando dice en el versículo 1, la segunda parte dice, no te desatiendas de mí. O como hace rato les mencionaba, que dijo, no seas sordo a mi súplica, como dice otra versión. Entonces, y él da su razón, dice, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Aquí vemos algo, hermanos, muy, muy importante. El silencio de Dios. A veces nos desesperamos cuando Dios no nos contesta nuestras súplicas. Y David también experimentó por momentos la soledad, el silencio, y en ocasiones llegó a pensar que Dios había desatendido de él. Al mismo tiempo, manifiesta su temor al silencio de Dios. Sin embargo, la misma Biblia nos relata de personas que vivieron en carne propia esta clase de silencio de Dios. Y pongo la palabra silencio entre comillas, porque cuando la Biblia habla de silencio de Dios, no es que Dios sea indiferente, sino que ahorita vamos a explicar un poco por qué. La Biblia y la historia testifican que cuando Dios no responde, entre tantos motivos que pudiera existir, es porque hay lecciones más profundas que necesitamos entender. A veces nuestra mente no alcanza a comprender por qué Dios no nos contesta cuando nosotros, según a nuestro criterio, lo necesitamos urgentemente. Habría muchas cosas por decir, pero solamente analicemos algunas cuantas cosas, por ejemplo, o alguna en especial. Y voy a poner un ejemplo, hermanos, cuántas cosas estaría dejando de aprender un niño, por ejemplo,
un niño, un hijo nuestro, ¿verdad? Cuánto estaría dejando de desarrollarse como persona cuando todo lo que él pide se le da en el instante, en sus manos, sin él hacer ningún esfuerzo. Hay niños que son así, hay niños, hay padres que le dan todo a los hijos sin reparar nada, no les enseñan a carecer, aún teniendo ellos la manera económica de hacerlo. Y esto tiene una razón. Cuando nosotros llevamos nuestra necesidad a Dios, queremos que, así como nuestros padres en algún momento nos dieron todo lo que ellos pudieron darnos, sin nosotros hacer ningún esfuerzo, a veces en ese mismo nivel queremos meter a Dios. En esa situación estaba David, hermanos, desesperado, porque según el criterio de él, era urgente la necesidad que él estaba ante una tentación tremenda. Y hermanos, hay razones que nosotros podemos buscar por ahí, pero vivimos nosotros en un mundo que yo en lo personal le llamo instantáneo, en un mundo que yo le llamo instantáneo, porque por ejemplo, con un clic en internet, en segundos estamos del otro lado del mundo, o con solo hablar por teléfono nos acercamos en segundos también a ese ser amado que vive a miles de kilómetros de distancia. O incluso el café que tanto nos gusta, ¿verdad? Tan solo ponemos agua a la cafetera eléctrica y en minutos está listo para servirse. Pues bien, hermanos, siendo así las cosas en ese mundo, en ese nuestro mundo instantáneo, cometemos el grave error de queremos meter a Dios. Pensamos que si Dios nos escucha, nos debe escuchar ya, nos debe responder pronto, porque en nuestro mundo las cosas son así y así estamos acostumbrados. ¿Verdad? Sin embargo, Dios, hermanos, amigos, no vive en nuestro mundo instantáneo, ni el reloj del Señor camina muchas veces tan rápido como nosotros quisiéramos. De hecho, a veces nos parece que Dios no nos escucha, como en el caso de David, o es demasiado lento para responder. Y yo por ahí, hermanos, me encontré un excelente ejemplo bíblico de lo que estamos diciendo, y ahí podemos meter a David cuando dice, no, no, no. No te hagas el sordo, como le estuvo diciendo ahí, no te desatiendas a Dios. El ejemplo que me refiero, hermanos, lo encontramos en Nehemías, en el libro de Nehemías, en el capítulo 1 y en el versículo, eh, vamos viendo, a ver, Nehemías 1, versículos del 1 al 6. Dice ahí, y estamos hablando en los tiempos cuando Nehemías tuvo la urgente necesidad de ir a Jerusalén a reconstruir el templo. Dice, palabras de Nehemías, perdón, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso a los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y la relato sigue, hermanos, pero aquí vemos que había una urgente necesidad. ¿Por qué? Porque Nehemías se dio cuenta, le informaron que Israel, allá en Jerusalén, perdón, estaban los habitantes, los israelitas allí, estaban pues en gran mal, en gran afrenta, estaban sufriendo. Entonces él ora a Dios fervientemente y él comienza, me llama la atención por todo eso que estoy diciendo, hermanos, que empieza su oración en el mes de Quisleu, ¿sí? Nehemías inició su oración en el mes de Quisleu, más o menos el equivalente a diciembre
de nuestro calendario. Su oración demandaba una urgente necesidad. Eso sí, lo vemos en el versículo 3 y lo vimos en el versículo 4, que su oración era ferviente. Llegó el momento, hermanos, en que Nehemías comenzó a entristecer. En el capítulo 2, versículo 2, ahí vemos que comenzó a entristecer y dice, lo notó el rey. El rey dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Vemos, hermanos, cuando Dios tarda en responder, las consecuencias a veces a las que llega uno mismo, ¿verdad? Eh, y en este caso, Nehemías. Todo esto lo explico por lo de David, porque David estaba en una situación parecida. Sin embargo, Dios estuvo atento siempre a la oración de Nehemías. En el capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Pero fíjense, hermanos, ¿cuándo respondió Dios? La clave está en el versículo 1 del capítulo 2. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, etcétera. Ahí respondió Dios, en el mes de Nisán. Y esto, hermanos, equivalente, más o menos, este mes era mes de abril. Si empezó su oración en el mes de Quisleu, diciembre, Dios le contestó en abril, 4 meses después aproximadamente. ¿Verdad? Y esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que aprender. David estaba desesperado. También él tuvo que aprender a esperar. ¿Por qué Dios a veces demora en contestar? ¿Por qué? El salmista perseveró en oración, hermanos, al igual que Nehemías. Ellos no dejaron de orar. Sí estaban desesperados, sí como humanos, ellos hubieran querido, les hubiera gustado que Dios contestara su oración al momento. Pero no por eso ellos dejaron de orar y fervientemente. Nehemías, lo acabamos de leer, dice día y noche. David también, su oración fue constante. Perseveró en oración y en el tiempo de Dios. Pudo gozarse con cánticos a Dios por ser su fortaleza. El Salmo casi no nos dice mucho, ¿verdad? Pero si uno desglosa los pasajes, ahí podemos encontrar por qué en los versículos de primeros del 28, Salmo 28, dice esta inquietud tremenda, dice aparentemente la desesperación que estaba. Y ya cuando vemos en el versículo 6, versículo 7, vemos cuando dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Sí, porque él supo esperar y pronto comprobó que el Señor jamás abandona. Entonces su silencio tiene una razón. Dios no se encapricha con tardarse, por así decirlo, a propósito, hermanos, ¿no? Él tiene un propósito, un objetivo en esto. Entonces, sí nos escucha Dios nuestras oraciones, pero tenemos que ser constantes, hermanos. El Señor escucha nuestros ruegos. Y como se pone ahí, ¿verdad? No te angusties cuando Dios parece guardar silencio. En realidad está preparando algo mucho, muy grande, muy maravilloso. La oración, cuanto más perseverante y fervorosa sea, en el caso de Nehemías, en el caso de David, tanto mayor será el gozo y la euforia al ser respondida. En el caso de David, se gozó, ¿no? Bendito sea Jehová. Y entonces eso hace de esta respuesta del Señor algo especialmente sublime. El salmista expresa su júbilo al decir eso, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Una oración contestada arranca del corazón esta emotiva alabanza. Entonces el salmista declara, hermanos, que Dios es su fortaleza y su escudo. Cuando dice esto, ¿verdad? Dice el 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Fíjese, fui ayudado. Dios ya había respondido la oración, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré.
Eso implica gratitud, obviamente, ¿verdad? Entonces, y pronuncia una frase que sobrepasa la belleza del anterior. Dice, en él confió mi corazón. Él nunca dejó de esperar en Dios. Él siempre fue perseverante, constante en la oración, pero siempre esperó la respuesta de Dios. Y a veces nosotros tenemos que aprender de eso, que a veces cuando estamos en tribulación, estamos en necesidad, a veces nos desesperamos y pareciera que el Señor no nos escucha. Y aquí tenemos el ejemplo excelente de David, que aunque estaba en una situación precaria por la tentación, hermanos, es que vivir bajo tentación es mucha. La carne, como dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y David estaba siendo tentado a hacer el mal. Por eso, pero él nunca se olvidó de Dios y oró a Dios fervientemente para que acudiera a su llamado y no le permitiera caer bajo la tentación de esos malvados que le estaban incitando. Entonces, él confió su corazón, dice, en él confió mi corazón, dice, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y por lo tanto, dice, con mi cántico le alabaré. David tenía por seguro que la respuesta, hermanos, a su gran necesidad era Dios, su amigo, ¿sí? Confió en él con todo su corazón, perseveró en sus clamores, no permitió que el desaliento o la desatención lo desanimara y recibió la ayuda que pedía. Ahora su corazón ya no clamaba. La misma boca que se había abierto para orar, ahora se goza y ahora está cantando. Eso sucede en la vida de las personas que deciden no renegar de Dios, sino aprender de las lecciones que el Maestro Divino se propone enseñar. Tarde o temprano, la respuesta llega, la respuesta de Dios llega con, con ella, la alegría y el gozo se sobrepone a la angustia anterior. Hermanos, qué sabio, qué bendito es el Señor cuando hace esto. A veces nosotros no entendemos. ¿Y cuántos hermanos no han renegado de Dios cuando o han sido atribulados, cuando han pasado por las tentaciones o cualquier otra prueba que el Señor permite en nuestras vidas y no soporta? Reniegan de Dios. Conozco varios, y yo creo que seguramente ustedes también, hermanos en Cristo que fueron un tiempo fieles y después les llegó la prueba y no aguantaron. No aguantaron porque no supieron esperar en Dios. Y él culmina, David, pidiendo a Dios que, fíjese, lo que llama la atención aquí, hermanos, es que no solamente David es egoísta, y digo egoísta por lo siguiente, no solamente pide por él. Una vez que Dios ya le concedió a él lo que pidió, o al menos ya le respondió, él termina el salmo pidiendo a Dios que salve a su pueblo. O sea, pide la bendición no solamente para él, sino pide la bendición colectiva. Que Dios bendiga, dice, salve a su pueblo, bendiga a su heredad, que es Israel. Deuteronomio 9:6, así lo podemos aprender, lo podemos ver. En el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 26, encontramos esta lectura, lo siguiente, dice, y oré a Jehová, diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Hermanos, David se acordó que no solamente tenía que pedir por él, sino también por algún bien colectivo. Dice el versículo final, dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Un buen deseo sin lugar a dudas, de David para con su pueblo, para con su nación. Y es una imagen similar a la del pastor, ¿verdad? Que habla ahí que guía, que sustenta, el Salmo 23.
que provee para sus ovejas. De la misma manera, Dios, hermanos, guiará y protegerá a cada uno de sus hijos que desea y clama por la fuerza y el valor para enfrentar el mal de este mundo y permanecer firmes a su lado. No nos angustiemos cuando Dios parece guardar silencio. En realidad, como se pone ahí, está preparando algo maravilloso que tal vez nosotros aún en ese momento no lo veamos, pero eso no quiere decir que Dios sea indiferente. No, el Señor siempre, siempre va a responder. Ahora, quiero que vayamos a algunas lecciones que podemos sacar del Salmo 28. Aquí podemos, hermanos, ver, así como pudimos ver antes 4, ¿verdad? Aquí también las lecciones vamos a aprender 4 lecciones. Este salmo nos enseña a quién acudir en la tribulación. Y esto lo podemos ver en los versículos 1 y 2, cuando dice, a ti clamaré, Jehová, roca mía. El Señor a David fue su único refugio, el único que pudo brindarle fuerza en esa situación tan compleja que estaba padeciendo. Bajo ninguna circunstancia quiere dejarse llevar por el mal, y en vista de que no cuenta con la voluntad interior necesaria para estar firme en los caminos de Dios, decide clamar. Y como ya hace rato lo mencionamos, Dios es su amigo confiable, el único, de hecho es nuestro amigo confiable, en el único que Él no nos va a fallar. Dios es su amigo confiable, su seguro, en quien pone su fe. Cuando está padeciendo una mala situación, no se dirige a alguna persona, o no se dirigió a alguna persona, no se dirigió a otro sitio, a otro lugar, o una divinidad pagana. Él clama al Altísimo. Él nos enseña a quién acudir en la tribulación. Él nos deja claro esto, hermanos. Eso tenemos que aprenderlo. Clama al Altísimo. Un excelente ejemplo de esto lo tenemos de la iglesia en Jerusalén. Fíjese, allí en Hechos capítulo 12, hermanos, del 1 al 5, encontramos un excelente ejemplo de esto que estamos aprendiendo aquí de la actitud de David en el Salmo 28. Recordemos que en el libro de los Hechos, la iglesia en el primer siglo estaba padeciendo persecución tremenda de parte del gobierno, de parte de quien estaba al frente. Y vemos que ya había encarcelado a Jacob y lo había matado. Y ya había encarcelado también al apóstol Pedro y también lo pensaba matar. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Dice la lectura, voy a leer algo de esto porque me parece interesante. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Mire, aquí está lo interesante. El versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo mismo que hizo David, hermanos. Ante una tribulación grande, un clamor grande, y ante un ser grande, el único que podía ayudarles. Dice que la iglesia no se quedó cruzada de brazos, dice que hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Ya había muerto Jacobo, pero no quería la iglesia que muriera otro, y por eso oró a Dios. Y vemos que, contexto, hermanos, que Dios contestó la oración. Tardó algunos días, pero Dios contestó la oración ante el encarcelamiento de Pedro y su próxima muerte. Como ya le había sucedido a Jacob, la iglesia supo cómo actuar. Ellos acudieron al único ser que les podía ayudar ante tan grande tribulación, nuestro Dios. Así nosotros, hermanos y amigos, tenemos que aprender de lo de David y de lo de la iglesia de Jerusalén. ¿A quién acudir a la tribulación? A nuestro Dios, hermanos. El único que puede ayudarnos en la tribulación.
A veces hacemos otras cosas que y a veces acudimos a alguien en tribulaciones que no son confiables. Pero, ¿qué más aprendemos de esto, hermanos? Bueno, aprendemos otra lección que nos debe importar ser escuchados por Dios. Y aquí pongo la frase que digo que en una versión dice, no seas sordo para conmigo, dice una versión. O sea, aquí, hermanos, vemos o aprendemos otra cosa que pudiera ser que a nosotros no nos importa. Si no acudimos a Dios, no nos importa que Él nos escuche, tan solo porque simplemente no clamamos a Dios. Recientemente supimos de un caso que una hija de una hermana tuvo problemas legales y nosotros no supimos al momento, después de tiempo, porque ella lo hizo muy sigilosamente, pero tuvo problemas y acudió a cualquier persona, a cualquier grupo de personas para que le ayudaran en ese problema tan grave. A cualquier persona menos a Dios. O sea, no le importó a la hermana ser escuchada por Dios. Fue indiferente que Dios la escuchara o no. Y aquí, por eso digo, nos debe de importar ser escuchados por Dios, como a David le importó ser escuchado por Dios. No seas sordo para conmigo, porque esto implica ser justos delante de Dios, hermanos. Cuando el Señor nos contesta la oración, es porque nos considera justos. Y David era justo. Y nosotros, al igual que David, tenemos necesidades, virtudes, falencias, pero si somos esforzados y luchamos, el Señor nos va a escuchar. ¿Quién es un justo? El que practica justicia, el que trata de hacer justicia. Lo dice 1 Pedro 3:12, hermanos. Dice allí en la carta de esta primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y así como lo leemos aquí, lo leemos en los salmos, en otros salmos, en el Salmo 34, por ejemplo, versículo 15, ahí encontramos también algo de esto. Dice ahí, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, sí nos debe de importar, y esta es otra lección que estamos aprendiendo de David, hermanos, aquí, del Salmo 28. Y a David le importó, y ahí es que él recibió la respuesta que ya vimos. Otra cosa que podemos ver es que no debemos dejarnos vencer por la tentación. ¿Sí? No debemos dejarnos vencer por la tentación, hermanos, que es el punto aquí tratado por David, porque la tentación, es peligro de muerte. Y ahora sabemos que no solo la física, sino también la espiritual. Entonces, ahí está otra enseñanza que debemos aprender de este Salmo 28. Y tenemos también, hermanos, una cuarta enseñanza que es esta: ser agradecidos con Dios ante su respuesta. Ser agradecidos con Dios cuando Él nos responda, independientemente, y eso es muy importante, hermanos, independientemente de su respuesta, según nuestro propio pensamiento o criterio. O sea, cualquier respuesta que Dios nos dé, siempre será lo mejor para nosotros, aunque nosotros no lo veamos así. Aunque el Señor no nos responda como uno quisiera, la respuesta que Dios nos da siempre será la mejor. Tan solo recordemos el caso del aguijón del apóstol Pablo, en sus ruegos de que Dios se lo quitara, lo cual 3 veces, dice él, he rogado para que lo quite de mí. Aquí la pregunta es, ¿lo escuchó Dios? Sí. ¿Le concedió la petición? No. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo? ¿De enojo, de decepción, de tristeza? No, hermano. Él mismo lo dice. Él mismo lo dice y aunque sabemos, usted y yo, mi hermano, que predicamos constantemente cuál es lo que sigue, ¿verdad? ¿Qué es la actitud o cuál fue la actitud del apóstol Pablo? Me voy a permitir leerlo
ahí en segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, para quienes no estén tan familiarizados con este caso. El apóstol Pablo había rogado 3 veces al Señor que quitara ese aguijón de su carne, de su cuerpo. Pero el Señor sí lo escuchó, pero no le concedió su petición. ¿Y cuál fue la actitud, como dije hace un momento, del apóstol Pablo? Dice el 8, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. La respuesta que el Señor le dio al apóstol Pablo no fue la que él esperaba. Y sin embargo, él reaccionó de una manera correcta. En el caso de David, la respuesta de Dios fue positiva, no así en el caso de Pablo. Y sin embargo, en ambos casos mostraron buena actitud ante la respuesta divina. Eso es lo que aprendemos, hermanos, a grandes rasgos del Salmo 28. Y ya para ir terminando, como veíamos hace un momento, al final del Salmo 28, decíamos que Él no se olvida de los demás, Él no se olvida de la gente, no solamente fue egoísta, no solamente pidió para Él, sino que en el fondo, hermanos, Él cumplió lo que dice 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí otra lección que aprendemos de este salmo es que sea la respuesta que fuere de parte de Dios, no debemos nunca de olvidarnos de los demás. David dice, salva a tu pueblo, versículo 9, y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. De igual modo, a nosotros, el apóstol Pablo nos manda a pedir por todos los hombres, no nomás por nosotros, no solamente por nosotros en lo individual, sino por todos, tal cual lo hizo David. Que el Señor les bendiga, hermanos, grandemente a cada uno de ustedes. Esa es mi enseñanza o la enseñanza de parte de Dios en esta tarde. Que les bendiga. Gracias a nuestro Dios por este hermoso tiempo que nos ha permitido tener. Gracias a nuestro hermano Moisés por la excelente exposición de este salmo, ¿verdad? Tuvimos un surtido rico de lecciones que nos da este salmo, ¿verdad? En la confianza de lo que nos hace ver nuestro hermano a través de la palabra, esta roca, ¿verdad? Que es nuestro Dios, como también David lo describió, ¿verdad? Como castillo fuerte, a quien David acudía, ¿verdad? Para tener esa protección, ese socorro, ese alivio, esa salvación. Y una gran enseñanza que ha expuesto nuestro hermano, ¿verdad? Para beneficio de cada uno de nosotros. El Señor bendiga a nuestro hermano y a cada uno de nuestros amigos. Vamos a continuar y vamos a ir a Dios en oración para darle gracias a Dios por este excelente tema. Tiene el tiempo nuestro hermano Andrés. Gracias, hermano Eleazar, y gracias a nuestro hermano por su lección tan buena. Vamos a orar, hermanos. Padre, agradecemos tus bendiciones y también esta oportunidad de ver y analizar este Salmo 28. Gracias porque nos has permitido escuchar a través de nuestro hermano Moisés estas palabras, este salmo de lamento que nos ayuda otra vez a centrarnos en la necesidad de acudir siempre a ti, Señor, y de esperar el socorro oportuno. Agradecemos que tu bendita palabra
esté a nuestro alcance, de tal manera que al estudiarla, como lo ha hecho nuestro hermano, y compartirla con nosotros, podemos aprender cada vez más y mejor de lo que tu palabra dice, Señor. También oramos y suplicamos que bendigas a nuestros hermanos que andan predicando tu palabra por todas partes, y que nuestros amigos que gustan de escuchar tu palabra vean de qué manera ama Dios a su creación máxima, al ser humano, con el propósito de que tenga las herramientas necesarias para siempre encontrar el camino correcto para la vida eterna. Gracias, bondadoso Padre. Por favor, bendice a nuestros hermanos enfermos y bendice a aquellos que están sufriendo por la pérdida de un ser querido. Da consuelo y ayuda y fortaleza, Padre eterno, de acuerdo a tu misericordia. Pedimos, Señor, y agradecemos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. No los veo en mi pantalla. Vamos a dar tiempo para comentar, ¿verdad?, acerca de lo que ha expuesto nuestro hermano, si podemos agregar algo, ¿verdad?, que sea benéfico. Ha sido claramente expuesto por nuestro hermano, ¿verdad?, algo que recordemos, o agradecer a nuestro hermano también dándole palabras de ánimo. Vamos a comenzar con nuestro hermano Andrés. Después tendrá el tiempo nuestro hermano Oswaldo, nuestro hermano Jesús y nuestro hermano Manuel. Entonces empezamos con nuestro hermano Andrés. Pues gracias nuevamente, hermano. Pues, ¿qué podemos comentar, amados hermanos, acerca de esto? Fue presentado de una manera muy técnica y suficientemente clara, a mi entender, para poder trasladarnos al momento en que este salmo estaba siendo escrito, porque este hombre llamado David tenía esa necesidad de ser escuchado por el Señor, por el Padre Celestial, y poder ver la respuesta a la petición de David por parte de Dios, y también de esa manera ver la reacción de este gran hombre llamado David al manifestar lo que Dios es para él, una roca de protección, y extendernos a aquellos que gustan de oír la palabra de Dios, de que en cada porción de la palabra está un mensaje evangelístico, esa roca de salvación, esa roca mía, como dice David, es esa misma roca que sigue sirviendo para que usted pueda tener acceso a la vida eterna si usted viene a obedecer a Cristo, aceptando sus condiciones. Nuestro hermano David, perdón, nuestro hermano Moisés, David y Moisés, yo me confundo mucho con los dos nombres. Nuestro hermano Moisés ha sido bien claro en su exposición, así de que yo le agradezco mucho su trabajo, hermano, y ruego a Dios que siempre le bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermano Andrés, por su comentario. Vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Oswaldo. ¿Está ahí, hermano Oswaldo? El micrófono, hermano Oswaldo. Bien, Ahí está, hermano. ok. Le decía al hermano que le agradecía por el mensaje de esta tarde.
que me llamaba la atención siempre que David siempre hacía peticiones a Dios y siempre eh, era era librado de las peticiones que él hacía, era librado de los impíos que trataban de arrebatarle la vida. Y también algo que me llama la atención es de que este salmo también es un salmo que es, eh, podríamos decir, de alabanza, porque él dice, escucha mi oración. eh, y Dios escuchó sus ruegos, sus alabanzas, sus peticiones. Eh, Él fue alguien que confió en Dios mucho y lo hizo con todo su corazón. Y, y también eh, es alguien que se fortalecía en en la alabanza. Él decía que Jehová era su fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréele y susténtele para siempre. Siempre vemos cómo Él hace estas peticiones a Dios y cómo nuestro Dios le responde, ¿verdad? Entonces, hermano, gracias y Dios te bendiga. Y muy buena lección, hermano, y buen trabajo. El Señor le bendiga, hermano. Gracias, hermano Oswaldo. Dios le bendiga. Gracias por su comentario. Vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Jesús. Listo. ¿Ahí me escuchan, hermanos? Claro, hermano. Perfecto. Sí, agradecer primeramente, ¿verdad?, a nuestro Dios por esta oportunidad que nos ha dado de escuchar a nuestro hermano, a nuestro hermano Moisés, que ha traído esta enseñanza y sin duda alguna ha sido de gran edificación, ¿verdad?, para con nosotros. No hay mucho que agregar, ¿verdad? Nuestro hermano ha sido claro, ha sido muy claro, muy entendido todo, ¿verdad?, acerca de este Salmo 28. Y nada más quisiera agregar algo breve acerca del versículo 1 y 2, ¿verdad? Que el cual dice el versículo 1 y 2, dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia su santo templo. Aquí David clama con gran urgencia, ¿verdad? Como lo hemos estudiado en otros salmos, es la urgencia de David por clamar a nuestro Dios. Usa una metáfora, ¿verdad?, de la roca que representa estabilidad, representa refugio y protección. Y aquí aprendemos que el cristiano, bueno, no solo ora, sino que clama cuando está en angustia, reconociendo nuestra dependencia, ¿verdad? Total a nuestro Dios. Cuando sentimos que Dios guarda silencio, como decía nuestro hermano en su mensaje, puede nacer en nosotros un temor, pues, muy real de sentirnos abandonados. Puede ser, ¿verdad?, que sintamos eso, pero en vez de alejarnos de nuestro Dios, bueno, aquí vemos este ejemplo de David, bueno, se aferra más a él, a nuestro Dios. ¿Y qué aprendemos de esto, verdad? Estos versículos, bueno, está bien expresar nuestras angustias con sinceridad delante de Dios. La oración ferviente no es una debilidad, claro que no, sino una muestra de fe. Y Dios es nuestra roca, ¿verdad? Como lo menciona el pasaje, una roca estable, fuerte y fiel, incluso cuando pues nuestras emociones tambalean, ¿verdad? Entonces,
Esto es lo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y me gustó mucho acerca del mensaje que trajo nuestro hermano. Agradeciéndolo, ¿verdad? Nuevamente y que siga con este excelente trabajo, mi hermano Moisés. Sin duda alguna es de gran bendición, ¿verdad? Para todos los que han escuchado este mensaje a través de los que estamos aquí, como los que lo han escuchado a través de las plataformas. Sin duda alguna se han llevado una gran enseñanza, muy edificante y que sea de gran apoyo, ¿verdad? De gran ánimo, mucho ánimo para todos y cada uno de nosotros. Gracias, mis hermanos. Gracias, hermano Jesús, por sus palabras aportadas también. ¿Tiene el tiempo nuestro hermano Manuel? Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Yo sinceramente entré un poco tarde, eh, no pude escucharla al inicio, así que no puedo apostar, sino sinceramente agradecer al hermano por su disposición y las lecciones presentadas del Salmo 28. Son lecciones que nos inspiran, nos alientan a saber de que tenemos un Dios que siempre está pendiente de nosotros y que de igual manera, así como el ejemplo que el hermano ponía de Pablo, pues tener en cuenta que Dios nos contesta y saber en cuenta también que esa respuesta que Dios da muchas veces es algo positivo diciendo que sí y otras veces algo negativo como el hermano lo presentaba. Creo que hay un ejemplo de Daniel capítulo 3 de los jóvenes, en los cuales en el capítulo 3 el verso 18 dice que no iban a adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado, pero también ellos esperaban una respuesta negativa. El siguiente versículo dice, pero si no lo hace, sepa, oh Dios, que no, sepa, oh Rey, que no adoraremos. Entonces, sí, vamos a esperar esa respuesta. Muchas veces va a ser positiva, otras veces va a ser que no, pero la intención y lo que debemos de esperar es esa respuesta, sabiendo que Dios siempre va a escoger lo mejor para nosotros. Gracias, hermano, por la lección. Que se les bendiga. Gracias, hermano Manuel, y gracias a cada uno, ¿verdad? Por sus comentarios, pues han sido de ayuda, ¿verdad? Para esta lección que ha sido expuesta, donde hemos aprendido, ¿verdad? Mucho acerca de estas lecciones y pues también vemos, ¿verdad? Un hombre que oraba a Dios como esa fortaleza que es, un hombre que oraba a Dios, ¿verdad? También por aquellos que lo afligían, un hombre que oraba a Dios, ¿verdad? Lleno de gratitud por las bendiciones que recibía, como nos mencionaba nuestro hermano, y un hombre que oraba a Dios por él y también se preocupaba, ¿verdad?, por los demás, como el pueblo de Dios, como enfatizaba nuestro hermano, ¿verdad? La iglesia ora por nosotros y nosotros orar también por ellos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, nuestro hermano Moisés, si tiene algún comentario, algo que quiera agregar. No, por el momento ninguno, hermanos, les agradezco sus opiniones, también sus palabras de ánimo. Gracias para seguir adelante en esto. Adelante, hermano. Gracias. Bien, entonces vamos a ir cerrando, ¿verdad? Este estudio con una oración de gratitud a nuestro Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Jesús que nos lleve en ella y ya después daremos unos anuncios para despedir esta plataforma. Vamos a orar con nuestro hermano. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar a nuestro Dios con reverencia. Oremos todos. Amado Padre Celestial, vamos hasta su divina presencia en esta humilde oración, Padre, este pequeño grupo de sus hijos, Señor, con toda humildad, para agradecerle primeramente por esta oportunidad, Señor, que nos ha dado esta dicha, ese privilegio de poder estudiar su santa y bendita palabra, poder escudriñar también su santa palabra, Señor, y así, por medio de su siervo, nuestro hermano Moisés Algara, el cual hemos escuchado un tema muy edificante, Padre, del cual nos ha animado grandemente, nos ha ayudado a seguir adelante, estar firmes, firmes en su camino, Padre, una fe fuerte, una fe firme, y así, Padre bendito, seguir en esta lucha que tenemos como cristianos en este mundo, Padre, siempre con la mirada al frente, la mirada a las cosas de arriba, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y así, Padre bendito, ser el reflejo de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, estamos agradecidos también por de estos medios, Señor, que usted pone en nuestras manos para poder así
seguir predicando su palabra, Padre, para que aquellas personas que tienen el deseo, tienen el anhelo de escuchar su palabra, pues haga eco en sus corazones, esa semilla sea sembrada en sus corazones, Padre, y haga fruto en ellos para que pronto puedan ser parte de su reino, parte del cuerpo de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y así alabarle, darle la honra y la gloria que usted se merece, Padre. Agradecidos estamos por tantas bendiciones que nos da, Señor, aún sin merecerlas, y agradecidos estamos por lo que nos pone en nuestras manos también. Sabemos que usted conoce cada uno de nuestros corazones y siempre va a obrar de la mejor manera con sus hijos amados, Padre. Aceptamos así su voluntad. Señor, siga siendo con cada uno de nosotros, síganos cuidando, síganos protegiendo, síganos dando esa sabiduría, Padre, para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Y siempre, Padre bendito, por medio de esta comunicación tan poderosa que es la oración, Padre, de la cual tiene un poder inimaginable, Señor, siempre haciéndolo, Padre, sin dudar nada, Padre, porque es necesario, Señor, hacerlo con esa fe inquebrantable, Padre, y así usted va a obrar poderosamente, Padre, conforme a su voluntad. Señor, agradecidos estamos por todo, le estamos pidiendo y le rogamos y le agradecemos todas esas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, gracias a Dios que nos ha dado este hermoso tiempo para estar aquí, hablando de su bendita palabra, alabando su nombre. Gracias a nuestro hermano Moisés, que fue el expositor en esta ocasión. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que participan, ¿verdad?, en esta plataforma. El Señor les bendiga y por esa buena disposición, ese esfuerzo, ¿verdad? Y que el Señor nos siga ayudando para continuar con este trabajo. Agradecemos mucho, ¿verdad?, a nuestros amigos, familiares, a toda persona que a través de diferente medio escucha este mensaje o lo va a escuchar, ¿verdad? El único propósito es dar a conocer a nuestro Dios, escuchar los consejos de nuestro Dios, invitar a cada uno de nosotros a obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Decíamos al principio, si tiene alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? No duden en hacérnoslo saber. Bien, les damos gracias por ello y les invitamos, si Dios los permite, de aquí a 8 días tendremos otra hermosa lección con el favor de Dios. Que Dios les bendiga y de esta manera estamos despedidos y hasta la próxima con la ayuda de Dios.